Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana en que estamos todos unidos en una misma fe, en un mismo sentir que es Cristo Jesús. Damos gloria, honra y honor a nuestro Dios en este día. A Él hemos venido a alabarlo y adorarlo con todo nuestro corazón. Hermanos, el tema que vamos a desarrollar hoy lleva por título: El mayor también es otro hijo pródigo. El texto bíblico está en Lucas 15, versículo del 25 al 32. El padre tenía 2 hijos y este que estaba en casa era el hijo mayor. Ese fue el hijo que nunca empacó maletas, el hijo que nunca se fue de la casa, el que se quedó trabajando en el campo todos los días, mientras su hermano andaba lejos despilfarrando la herencia que el padre le había entregado. Y ese hijo se quedó en casa, pero óigame bien, también estaba perdido. Solo se veía la pérdida del hermano que se había alejado. Pero la pérdida que había en él era una pérdida que estaba dentro, algo que lo estaba carcomiendo, algo que no le dejaba vivir en paz. ¿Sabes qué? Era una pérdida que el mundo no la podía ver, pero él sí la podía sentir. No se le notaba en la ropa, no se le notaba en la cara, no se veía por ninguna manera. Pero el problema estaba dentro. Hoy en día hay mucha gente que tiene adentro el problema, una carga enorme dentro de sí. Pero qué bueno que hoy, a través de esta palabra, nosotros podamos entender cuántas cosas tenemos que arreglar en nuestra vida de adentro hacia afuera, que ese era el trabajo que este hijo mayor debía hacer para poder ser bendecido por el Padre. Por eso escogí este título en el día de hoy. El mayor también es otro hijo pródigo. Él estaba buscando un SOS del padre en medio de la crisis que estaba viviendo él allá en la casa de su padre. Y hay una manera de estar en la casa del padre, y es sirviendo, es alabando, es adorando, es trabajando. Hermano, pero yo le digo algo, aún así, muchas personas vienen a la iglesia, en cualquier iglesia del mundo, y tú la ves que son una hormiga trabajando en la iglesia, sirviendo, cantando, alabando al Señor, pero su corazón está muy lejos de Dios. Y esto es lo que pasaba con este hijo pródigo. Su corazón estaba muy lejos del Padre. Por eso, cuando se enfrenta el conflicto, la reacción de él fue tremenda. Y lo vamos a ver a medida que vamos analizando este mensaje. Entonces vamos a mirar en el texto 3 cosas que son muy importantes, que tenemos que mirar con detenimiento para poder comprenderlo, lo que Dios nos quiere hablar a través de este mensaje. Usted se puede preguntar, ¿soy yo este hijo? No lo sé, pero tú sí puedes darte cuenta personalmente si tú eres ese hijo pródigo, el hijo mayor. El otro mostró quién era. Se fue al mundo, hizo y deshizo. Y cuando ya no tuvo ayuda de nadie, levantó los ojos al cielo y dijo: en la casa de mi padre, allá hay alimento, allá hay sustento, allá hay todo. No me falta nada en la casa de mi padre. Pero este tenía todo en la casa de su padre y le faltaba lo más importante: tener comunión con su padre, tener una relación ferviente con su padre. Y muchos vienen a la iglesia y se gozan en la alabanza y lloran y tiemblan y se van para su casa. Y todo lo que vivieron aquí se pasó, porque fueron solamente las emociones que tocaron su corazón. Pero su alma no está ligada a la presencia del Señor. El Señor no está en su corazón. Es importante que lo analicemos en esta mañana. Y dice el primer punto: una fidelidad que nadie celebró. Vámonos a Lucas 15, versículos 25 y 26. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas.
y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Fíjate tú, miren a este hijo mayor cuando empieza la fiesta. ¿Dónde estaba él? Él estaba en el campo, haciendo lo que sabía hacer. Él estaba, hermano, dice aquí la escritura, cumpliendo con su deber. No estaba de vacaciones, no estaba en la playa, no estaba en ningún lugar de deleite. Estaba cumpliendo con su deber porque él trabajaba en todas las cosas de su padre. Pero a pesar de trabajar en las cosas del Padre, mire lo que estaba pasando en el corazón de este joven. Pero el versículo 26, de verdad que toca mi corazón en esta mañana. Y casi nadie, hermano, se detiene para predicar en este versículo. El versículo 26, ¿me puede repetir el versículo 26? Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. ¿Sabes qué? Si usted lo analiza, yo sé que también se le va a quedar en el corazón. ¿Cómo es posible que estaba en la casa del padre? ¿Cómo es posible que el padre no le haya dicho, ven acá, mijo, voy a hacer una fiesta porque tu hermano que estaba muerto está vivo aquí en mi casa? Lo estoy trayendo. Voy a hacer una fiesta a tu hermano. El padre no lo hizo. Y lo más triste es que él se entera a través de un criado. Pasó un criado por la casa y él le hace la pregunta, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que yo oigo música, yo oigo fiesta. Y dice, no, es que tu papá llegó tu hermano y tu papá se fajó, cogió el mejor cordero, el más gordo, el más bonito, y le ha hecho una fiesta a su hermano. Quizás, si nos ponemos en el lugar del hijo mayor, eso va a tocar nuestro corazón. Eso va a doler. Pero ¿sabes por qué? Porque miramos es con la razón, no con el corazón. Entonces este hombre se sintió desfocado, desenfocado, apartado. Dijo, no soy importante para mi padre ni para mi familia, porque yo vivo, esta es mi casa. ¿Qué pasó con este proceso de este hombre? ¿Ustedes han sentido alguna vez eso, hermano? Que estando en su casa, usted sea la última persona al cual alguien quisiera recurrir en la familia. Ese sentimiento de que todos parecemos saber qué está pasando en tu vida, pero todo el mundo lo sabe, menos tú. Eso es lo que estaba pasando. Todo el mundo sabía que había una fiesta, pero él no sabía que había una fiesta en su casa. Esto pasa con mucha frecuencia en todos los hogares. El criado es el que le habla, el que le dice, mira, ya tu papá decidió y tu papá ya realizó lo que tenía que hacer para tu hermano. Y aquí quiero decir algo con mucho respeto, hermano, y quiero decirte algo con mucho amor, porque sé que hoy muchos se están identificando con este hermano mayor. Seamos sinceros, muchos. Uno dice, bueno, pero si es trabajador, está haciendo las cosas del papá, está en la casa todo el tiempo. Nada malo está haciendo. En realidad no estaba haciendo nada malo, todo lo que estaba haciendo era bueno, pero lo malo estaba adentro, en su corazón, en su alma. Y eso es lo que Dios quería confrontar en esta mañana a través de este mensaje, que tú puedas ver qué es lo que hay en tu corazón que no te hace vivir una vida de paz, de gozo, de alegría, delante de la presencia del Señor. ¿Sabes? Ustedes, y ni yo tampoco, tenemos una historia de una vida rebelde, de una vida, hermano, en que lo dejé todo, me aparté y ahora ya toqué fondo y voy a regresar a la casa de mi padre. Yo creo que los que estamos aquí, creo que nos hemos pasado por eso. Pero el testimonio de este hijo mayor era más silencioso. Él era calladito. Él fue el que se quedó, el que nunca se fue de la casa. Aquel vino tranquilo, padre, he pecado contra ti, perdóname, papá, y lo recibieron con fiesta. Por eso él no, o sea, aparentemente es lo natural que uno dice, si yo nunca me fui de aquí, yo hice todo lo que tenía que hacer para ayudar a mi papá, para que la casa estuviera limpia, ordenada, organizada, que no faltara nada, y ahora llega este
y a él es el que le hacen una fiesta. Hermano, los humanos pensamos así, como este hijo que estaba aquí, el segundo pródigo que tenía ese señor. Dice aquí la Escritura, porque las personas que nacieron así no comprenden la profundidad del amor y de la gracia de Dios. Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Dios derrama su gracia aún sobre los pecadores. Entonces él no lo podía comprender en ese momento, como muchas personas no lo pueden comprender. Ah, si te dejó y ahora lo vas a recibir otra vez. No, ya no, dale fuera, que se vaya. Nosotros no somos Dios. Dios es un Dios compasivo, un Dios perdonador, un Dios lleno de amor. Y por eso Él hizo fiesta, porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y el Padre representa a Cristo. Por eso Cristo, a través del Padre, hizo una fiesta de recibimiento al Hijo que se había perdido y ahora era hallado nuevamente por el Padre. Nosotros un día fuimos perdidos, pero Dios nos halló, nos lavó, nos limpió, nos liberó y nos puso acentos delante de su presencia. El hermano no podía entender eso, de ninguna manera lo pudo entender. Entonces, hermano, su regreso del campo simboliza esos tiempos en que él se confronta a la realidad de ver una celebración. ¡Ey! ¡Qué tremenda celebración hay en mi casa! ¿Sabes? Porque regresó mi hermano menor. Ese no se merece que le den nada. Ese no merece que le hagan nada, ni que le den nada. Yo soy el que me merezco todo. Porque he pasado todo el tiempo aquí al lado de mi padre, en la casa de mi padre. ¿Por qué la celebración es para él y no para mí? Hermanos, nosotros muchas veces actuamos como este hijo. ¿Qué simbolizaba la música? El gozo, la alegría de que había alguien a quien Dios había rescatado nuevamente. Por eso a veces nosotros no nos debemos portar de esa manera, como este hijo, según este hijo mayor, ¿sabe? Él decía, esto me está recordando cuánta injusticia tiene mi padre contra mí. Mira, aquel que hizo todo lo que hizo y mira cómo lo recibe. Y yo, que le he dado duro a todo esto, qué injusticia me parece que él a mí no me haya recibido. O por lo menos una vez me haya matado un cabrito para festejar con mis amigos. Usted lo lee y está escrito lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Es como aquel que se queda cuidando a su papá y a su mamá porque están enfermos y todos los demás hermanos se fueron de chévere y lo dejaron a él solo. Nadie celebró porque ellos estaban cuidando al papá y a la mamá. Nadie celebró aquellos momentos en que ellos los vieron todo cuando corra para la clínica, que corra los remedios. Nadie celebró eso. La gente piensa que porque él estaba ahí al lado de ellos, él era el único que tenía la responsabilidad de cuidar a los padres. ¿Sabe? Aquel que dijo no a una infidelidad, ¿quién se lo celebró? Nadie. Porque esas cosas la gente no las celebra. Nadie hizo una fiesta por la decisión que ese hombre o esa mujer tomó. Pero fíjate que aquellos que lo hicieron y que se equivocaron y que cometieron errores, a eso sí se les hizo una fiesta. Ese era el modo de pensar del hijo mayor. Pero cuando estamos en las manos de Cristo, nuestra manera de pensar es diferente. Él estaba expresando la frustración que por años había vivido. Él no es que ahora que tenía esa frustración, eso venía mirando todos los días en el corazón de este joven. Años de obediencia, años de esfuerzo, años de dedicación. Hey, me siento frustrado, acabado, porque nunca he visto un acto de mi padre a favor de mi vida. Siempre he visto a mi padre de forma radical, pero también he visto a mi padre que se inclinaba por aquel que se había perdido, que se había ido de la casa y que ahora acababa de regresar. Y yo le digo, hermano, Dios estaba actuando perfecto. Porque mientras tú estés en la casa del Señor, estás recibiendo los beneficios de la casa del Señor. Pero era que aquel se había ido y perdió todos los beneficios. Y cuando ya el mundo no tuvo nada que ver porque se quedó sin nada,
él reconoce que en esa casa hay bendición. Pero el que vivía ahí nunca reconoció que en esa casa había bendición. Yo no sé, pero aún en la casa de nuestros padres, cuando uno se va a la casa de nuestros padres, dice, wow, cómo añoro todas aquellas cosas que hacía mi mamá, mi papá, aquellas comidas, aquel cuidado, los detalles. Hermana, no nos ha pasado eso. Eso es normal que nos pase. Pero no quiere decir que estemos frustrados como estaba frustrado el hijo mayor, el segundo hijo pródigo. Mire qué suerte la de este señor. Los dos eran hijos pródigos. Y es que yo siempre digo que el que tú digas que eres cristiano no me dice realmente si tú eres un verdadero hijo de Dios. Este hombre dentro de la casa conviviendo con el padre no era un verdadero hijo de Dios. Estaba frustrado, amargado, resentido. Tenía muchas cosas dentro de su corazón. ¿Sabe qué? Él le dolió que él no se enteró en ningún momento por parte del padre. Él se enteró por los de afuera. Los de afuera fueron los que le hablaron a él. Y cuando se lee el versículo 27 de la palabra que estamos ahora realizando, mira lo que dice. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, hermano, él dijo, es que este papá mío tiene tiene una preferencia, un trato preferencial con mi hermano. A él sí y a mí no. Eso lo hemos oído entre los hermanos. La reacción del padre nos muestra cómo nosotros debemos responder, aquí claramente, al arrepentimiento. El hijo menor venía con un corazón totalmente arrepentido, buscando la presencia de su padre. Y en vez de condenarlo, ¿qué hace el padre? Corre hacia el hijo y lo abraza. Y lo aprieta por un buen tiempo para que él entendiera que el padre siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Y esto que resume el perdón y la gracia que el padre derrama sobre nuestras vidas. Que dice Lucas 15:24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Ya vio? Se había perdido, ya lo hallé, aquí está mi hijo. Está cambiado, está restaurado. Vamos a hacer fiesta, vamos a cantar, vamos a alabar, porque hay fiesta también en los cielos, hermano. Vamos al segundo punto que dice, un corazón que se perdió sin salir de la casa. Lucas 15, versículos 28 y 29. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Vio? Ahí estaba ¿qué? Dolor, resentimiento. Ahora vamos a ver todos esos sentimientos que estaban guardados en el corazón de este muchacho. Aquí es donde la historia se pone bastante incómoda, hermano. Miren cómo se expresó él. Porque hasta este punto podríamos pensar que el hijo mayor simplemente era la víctima, la que estaba pasando por toda esa situación, el que era el menos hijo porque el papá no tuvo en cuenta nada de todo su esfuerzo y dedicación por tantos años. Pero nosotros pensábamos que era el bueno de la película. Nosotros pensábamos que era, mejor dicho, el hijo sobrado que tenía el padre. Pero Jesús nos habló con toda honestidad, como Jesús sabe hablar, y que a veces nos incomoda a nosotros, porque Jesús va directo a donde tiene que llegar cuando va a hablar en nosotros, y nos muestra que hay debajo de esa fidelidad algo que es oscuro, algo que es apartado de la presencia de Dios. Vamos a leerlo, entonces, si lo tienen ahí cada uno, el versículo dice, y se enojó y no quería entrar. No dice la palabra que él se puso triste, no dice la palabra que él
quería entrar a la fiesta para gozarse en la fiesta. No dice eso la palabra. No dice la palabra que él no quiso entrar a la fiesta. La palabra dice que él se enojó. O sea, estaba bravo, estaba molesto por lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que haya una fiesta en mi propia casa y yo no sé qué está pasando en mi casa? ¿Cuántas veces ha pasado algo en tu casa que tú ni siquiera te enteras sino cuando ya está? ¿Cómo se pone el corazón de usted? Se molesta igual que él, se molestó. Todos esos son comportamientos naturales cuando nosotros no estamos centrados en la palabra del Señor, porque estamos pensando con la razón, no con los sentimientos espirituales que Dios nos ha enseñado a cada uno a través de la palabra del Señor. Dice, y luego que suelte esa frase que para mí es el centro de esta parábola. Esta frase fue fuerte y se enojó, se molestó. Todos estos años te sirvo. Mira lo que le dijo. Todos estos años te sirvo. ¿Qué te pasa, papá? No he dejado ni un año de servirte. Y dice aquí, y fíjate la palabra que usa. No dice, todos estos años, dice aquí la palabra, he sido tu hijo. No lo dice. Todos estos años yo te sirvo. No dice, todos estos años, papá, yo te he amado. No lo dice. Estaba enojado y dice, yo te sirvo. ¿Se da cuenta? Está escuchando este juego de palabras. Él no le dijo, yo te amo, papá. Él no le dijo al papá, ¿sabes qué? Yo he sido tu hijo todos estos años. Eso no se lo dijo al papá. Dice, el lenguaje que él utilizó es el lenguaje de un empleado a un patrón, no la de un hijo a un padre. Y muchas veces los hijos son duros con los padres cuando pasan circunstancias iguales o parecidas a esta que estás viendo en esta mañana. Y aquí está el fondo del problema. Aquí usted va a encontrar la situación crítica en que se encuentra este hijo pródigo número 2. Uno, por quedarse físicamente en la casa del padre, ¿sabe qué? E ir cambiando sin darse cuenta. Él estaba todo el tiempo en la casa del Dios, en la casa del padre, o sea, en la casa de Dios. Físicamente iba, no pelaba un miércoles, un ayuno, una vigilia, un domingo. Ahí estaba. Y uno lo podía ver. Ya llegó el hermano tal, ya llegó la hermana tal. Y venía contento. Y venía con gozo a la casa del Señor. Pero la relación de hijo por la relación de empleado, uno puede pensar y empezar a sacar cuentas. ¿Cómo así? Que él se ve como un empleado del Padre y no se ve como un hijo. El día que esto suceda en tu vida, hazle un pare. Porque es que nosotros no somos empleados de Dios, somos los hijos de Dios. Y como hijos, Él nos ama y nos bendice. Dice que al contar todo lo que ha dado, o sea, Él dijo, yo hice esto, y tú ni siquiera me hiciste una fiesta. Tú ni siquiera me invitaste. Entonces, Él está esperando que Dios le pague las bendiciones que Él entregó con su servicio, con su entrega al trabajo, con su buen comportamiento, con su obediencia. Y cuando eso no sucede como Él piensa que debe suceder, entonces viene el pensamiento que Él esperaba que estuviera por encima del hermano, porque es que Él nunca había dejado al papá. Él seguía ahí en la casa, hermano. Y ve que Dios bendice a alguien que no se lo merece, porque en realidad el hijo pródigo, el menor, no se lo merecía. Porque él pidió anticipadamente que eso no debía pasar. Le entregaran su herencia para irse y gastársela como se la gastó. Entonces, hermano, no la merecía. Y entonces, ¿qué pasa con él? Ahora se rompe algo bien adentro de su alma. Tras que ya tenía el problema, ahora se rompe algo más poderoso dentro de él. Reclamó al padre su propia obediencia. ¿Cómo yo le voy a reclamar a mi papá la obediencia si uno por ser hijo tiene que obedecer? Tiene que estar delante del padre. Además dice, la falta de reconocimiento, ¿sabes? Estaba molesto porque el papá nunca le había reconocido toda la labor que él había hecho, hermano, mostrando ese rencor que había dentro del corazón. A él sí, a mí no, y yo que sigo trabajando todos los días.
de sol a sol y a mí no me reconoces nada. El corazón se fue llenando de rencor. Ya miren cuántos llevamos. Reconocimiento y rencor. Quería ser reconocido. Como no pudo, se llenó de rencor. Le faltó la misericordia, se escapó de por ahí. Un corazón distante delante del Padre. O sea, él veía bien lejos al Padre y lo tenía ahí mismo, en su casa. ¿Cuántas veces las personas vienen a la iglesia y ven tan lejos a Dios que creen que es imposible que Dios haga un milagro y se lo entregue? Que Dios está muy lejos, tiene tantas cosas que hacer. A mí una persona me decía, ¿tú crees que Dios se va a fijar en la niñada que tú le estás pidiendo? Yo decía, claro que se va a fijar, porque Dios se fija aún en las cosas pequeñas para bendecirnos. Y así es la vida real, hermano. Dios lo hace. Se volvió un hombre celoso, resentido, egoísta, rabioso. Dice que la Escritura, una envidia por la fiesta que le hicieron al hermano y a él nunca se la hicieron. Mire cuántos sentimientos negativos. Veía su relación con el Padre como ya, ¿qué relación puedo tener con él si yo para él no soy su hijo? A mí no me ha tratado bien, no me ha dado las cosas que yo necesito. Pero veía esa relación como un negocio, yo te sirvo y tú me das. No, Dios no trabaja de esa manera, porque es que ya Dios te dio primero. Te dio a lo único que tenía, a su Hijo Jesucristo, para que hoy tú y yo fuésemos salvos, para que hoy tú y yo estemos delante de la presencia del Padre. Eso es un regalo gratuito que no nos costó absolutamente nada. Entonces, la distancia que había de él en el corazón para con el Padre era bastante grande. Hay una separación tremenda. También decía, yo también soy la familia de mi papá. ¿Cómo es que mi papá a mí me ha tenido tan en poco? ¿Cómo no ha puesto sus ojos en mi vida? Hermano, los ojos del Padre estuvieron para con él también. Lo que pasa es que él nunca se dio cuenta de cuánto amor tenía su Padre por él y cuánto el Padre se agradaba con el servicio que él le presentaba en su casa. Hermano, Dios se va a agradar con tu servicio cuando lo haces de corazón. Cuando haces el servicio no porque te toca, sino porque nace de ti un amor tan grande para bendecir al Padre, así como el Padre te bendice a ti y a mí todos los días de nuestra vida. Hermano, no es fácil predicar el Evangelio. No es fácil que todo el mundo escuche la palabra del Señor. Pero para mí es un privilegio predicar el Evangelio de Cristo. Y ojalá día por día, a través de mí, de todos los pastores que predicamos, este Evangelio se vaya extendiendo para que todo el mundo conozca quién es el verdadero Dios y a quién nosotros tenemos que servirle. No como el hijo pródigo. Él pensaba que todo lo que estaba haciendo, el Padre tenía obligación de retribuirle. No, hermano. Por ende, Dios nos va a retribuir todo. Así si demos un vasito de agua a un mendigo, Él nos va a pagar por el vasito de agua que nosotros demos. Eso dice la Escritura. Entonces, ¿por qué tenemos que estar reclamándole a Dios si lo que a nosotros nos corresponde como hijos es servirle al Padre? Es tener comunión con el Padre. ¿Sabes una cosa? Este hombre veía la relación del Padre, hermano, como un contrato con méritos. Tenían que darle méritos por todo lo que estaba haciendo. Y eso no va con el Padre Celestial. Dios te derrama son bendiciones, su gracia, su amor, su misericordia y su perdón. ¿Sabes? No había un vínculo de amor con el Padre. Mire usted el estado y usted va a analizar después quién estaba peor, si el que estaba en casa o el que estaba afuera. ¿Ya? Miremos aquí Lucas 15:30. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Sabes qué, hermano? Mire lo que había en el corazón de este hermano. Cómo desconoció a su hermano. Había una rabia interna en contra de su hermano. Cuando vino tu hijo. No digo cuando vino mi hermano menor. Cuando vino mi hermano, no. La distancia que había en el corazón entre hermanos era del cielo a la tierra, hermano, dice aquí la Escritura. Y no solamente era con el Padre, él estaba distanciado de los dos, tanto del Padre como del hermano. Él se estaba distanciando de su propia familia.
¿Todo por qué? Porque no le dieron una medalla de oro, porque trabajaba en el campo, porque era puntual en su trabajo, porque era obediente, porque se portaba bien. Entonces, como no se le dio un mérito, entonces estaba refiriendo a ese tu hijo, o sea, siendo una forma despectiva de hablar de un hermano. Te digo algo, ¿sabes qué? De hecho, de entrada, rechazó al hermano. Ya no lo vio como un hermano, lo trató con desprecio. ¿Cuántos hermanos se tratan con desprecio hoy en día? Por niñadas. El hijo pródigo no tenía la culpa de que el padre le hiciera una fiesta, pero él arremetió contra el hermano también con desprecio, porque la fiesta había sido para el hermano, pero con el corazón lejos de Dios, porque estaba lleno de amargura y de orgullo. Mire cuántos sentimientos negativos ya llevamos en la lista de este hijo pródigo, porque también era un hijo pródigo. El hermano mayor, estando en la casa, era pródigo. Yo quiero preguntarle hoy algo, y usted solito en su casa se lo contesta, y lo hace con toda la honestidad, porque nadie lo va a ver, nadie lo va a escuchar, y no para que te sientas culpable con lo que te voy a preguntar, sino para que sanes de adentro hacia afuera. Necesitas sanar de adentro hacia afuera. Dice, ¿cuándo fue la última vez que serviste a Dios por obligación y no por amor? Tú oyes a las personas cuando dicen, yo tengo que ir a servir al Señor, hoy me toca servir a mí. Ya de entrada estás perdiendo la bendición, porque es que no te toca. Es si tú quieres llegar a servir, es si tú quieres derramar el corazón en la casa de tu Padre, al servicio de tu Padre. ¿Cuándo fue la última vez que viste la bendición de otro y en lugar de alegrarte, de sentirte feliz, porque él recibió la bendición, entonces te sentiste triste porque se la dieron a él y no me la dieron a mí? Si yo tengo más méritos que ella o que él. Hermano, esto pasa todos los días en la iglesia. Por eso usted tiene que tener los ojos abiertos y los oídos despiertos para poder ver y escuchar. Hermano, no es pecado cansarse, porque a veces nosotros hasta los pastores nos cansamos. Nos cansamos de tanto predicar, enseñar y que no se vea esa bendición de la palabra reflejada mucho en muchas ovejas. Y eso es una realidad. Entonces no es pecado sentir que yo he dado tanto, yo he dado mucho y no ha pasado absolutamente nada. Tampoco es pecado, hermano, porque es algo que está dentro de nuestro corazón, sentir. Eso es humano. Todos pueden lograrlo de una manera. Y el padre de la parábola ni siquiera regaña al hijo porque se enojó. ¿Cómo sabe él que enojarse aquí es facilito? Él no lo reprende por eso. Él no le dice absolutamente nada. Si usted lee el texto no va a encontrar absolutamente nada. Pero si ese cansancio se queda ahí, ojo con esto. Cuando el cansancio se queda aquí adentro, en el corazón y el alma de nuestro cuerpo, sin llevarlo delante de Dios. Porque es que cuando yo estoy cansada, cuando yo me siento abatida, yo voy a la presencia del Señor. Me está pasando esto. Solo cuando yo lo pongo en las manos de Dios, yo dejo de sentir lo que tengo adentro, que ya estaba anidando y guardando. No podemos anidar nada en el corazón que sea negativo, porque eso se va creciendo y creciendo y se vuelve un lío bien grande para después poderlo sacar. Entonces, si yo no lo hago, se convierte ¿qué? En resentimiento. Y el resentimiento es el único capaz de no dejarte entrar a la fiesta que el Padre tiene para ti. Por eso el resentimiento en los hijos de Dios no puede estar. Vamos al tercer punto que dice, la respuesta del Padre, identidad antes que mérito. Lucas 15, el 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió tanto su padre y le rogaba que entrase. Mira, este es el versículo, hermano, que quiebra mi corazón. Fíjate lo que hace el Padre. Se va buscando a buscarlo a él. Así como buscó corriendo al hijo menor, él también fue caminando a buscar a su hijo mayor. Dice que el padre le estaba rogando, hijo mío, ven, entra a la fiesta, tú también
puede participar de la fiesta, porque la fiesta es para toda la familia. Y el hombre se negaba a entrar. 31. Y el hombre se negaba a entrar. No quiso entrar a la casa. Por eso yo le digo en esta mañana, disfruta la oportunidad que Dios te da de entrar a la casa. Que tú cuando vengas aquí a la iglesia, no vengas miércoles porque me toca ya, ay, qué jartera ahí, subir, me toca subir. Hermana, ya cuando usted piensa eso, ya perdió la bendición. Yo tengo que venir con gozo, con alegría, a estar en la presencia del Señor. Por eso en el versículo 31, mira lo que dice. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ay, hijo mío, por favor, tú estás todos los días conmigo, no hay un día que no hayas estado conmigo. Y todo lo que es mío es tuyo. Tú vives en la casa, todo lo que hay en la casa es tuyo. Yo estoy diciendo que sea mío ni que sea de tu hermano, es tuyo. Eres el que has trabajado, el que la has embellecido, el que la has levantado, es tuyo. ¿Por qué te fijas en lo poco que yo puedo hacer por alegrarme que mi hijo volvió a renacer, volvió a llegar a los pies de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos ponemos así, hermano, cada vez? ¿Sabes? Él tenía razón de enojarse, pero no se podía justificar en eso, hermano, de ninguna manera. El texto dice que salió otra vez, la misma palabra que usa cuando corrió a recibir al hijo. Es la misma palabra que se utiliza en ambos casos, en correr y caminar en busca de su hijo, que estaba en el patio. Él se fue para el patio a buscar a su hijo. Su hijo estaba en el patio. Y allá fue a buscar al hijo. Allá fue y le rogó al hijo que viniera y entrara a la fiesta. A veces nos perdemos la fiesta porque nos enojamos por todo. Por todo hablamos, por todo criticamos, por todo señalamos. ¿Sabes? El mismo padre que corrió por el que se fue, ahora camina por el que se quedó. Mira qué lindo es. Él caminó por el hijo mayor hasta alcanzarlo. Y no dice, al hijo que se fue no le tuvo que rogar para que llegara. Él vino por sus propios pies. Pero a este que estaba en la casa, le estaba rogando que entrara a la fiesta. Mire qué diferencia. Y este enojado, la Biblia no dice en ninguna parte que entró. No podemos asegurarlo porque la Biblia no lo dice. Sabemos que por el enojo que tenía, él no iba a entrar a la casa. Pero mira cómo le responde. El papá no lo regañó por el enojo. No le dice, todo lo que hiciste no vale nada, hijo. No dijo eso tampoco el padre. Le dice, hijo. No le dice siervo. Mira la diferencia del padre con el hijo. Dice, hijo, tú siempre has estado conmigo. Lo que es mío es tuyo. Todo es tuyo, lo que es mío. Porque entonces vas a llorar, vas a pelear, vas a patear, te vas a enojar. Si yo te estoy entregando todo lo que tengo. Es como si el padre estuviera diciendo, ¿por qué sigues pidiendo un cabrito? ¿Por qué? En vez, mira, ve, todo este rancho que yo tengo, todas estas fincas que yo tengo son tuyas. ¿Por qué vas a pelear por un cabrito? Porque yo ni me mataste un cabrito para compartirlo con mis amigos. ¿Por qué vas a pelear con un cabrito siendo el dueño de todas las cosas? Porque ya la herencia estaba repartida. Aquel se la llevó y se la gastó, pero la herencia de él estaba aquí completa. Entonces, ¿por qué se va a llorar por eso? Mira lo que dice Lucas 15, 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Te estoy diciendo, ¿sabes qué? Tuve que hacer fiesta porque allá mi hijo otra vez. Ya está mi hijo aquí en casa, volvió, está vivito, está sanito. Y él quiso entrar a la casa del Señor. Pero primero se arrepintió ante el Padre para poder entrar. Mira qué lección de vida tan hermosa nos da a nosotros esta palabra del Señor. Es que como si fuera el Padre que le estuviera diciendo, ¿por qué sigues pidiendo un cabrito si el rancho es tuyo, todo completico? Aquí no hay nada que no sea tuyo. Pero sigues actuando como empleado si nunca dejaste de ser mi hijo. ¿Por qué? El mismo Padre está diciendo, tú nunca fuiste empleado. Tú siempre fuiste mi hijo y sigues siendo mi hijo en este tiempo. Eso no va a cambiar nunca. Yo soy tu Padre.
El padre no le está diciendo al hijo mayor cómo sentirse. Él tiene que saber cómo a partir de este momento se puede sentir delante de su padre. Yo no sé si esta palabra hoy te está hablando a ti, pero la pregunta es cómo te sientes con tu Padre Celestial. ¿Qué puedes experimentar de ese Padre que te ama? Como dice la Escritura, con amor eterno. ¿Sabes? Él le estaba mostrando al hijo algo que no había entendido hasta ese momento. Que la fiesta que él había hecho porque su hijo regresó, a él no le quitaba nada. Porque todo era de él. No iba a perder absolutamente nada. Entonces, ¿a qué venía tanta rebeldía? Tanta falta de amor hacia el Padre, si el Padre le había dado todo. Dios no le ha quitado el lugar. Ese es tu lugar. La casa también es tu lugar. Porque es tuya. Dios no nos quita nada a nosotros que ya nos ha dado para bendición de nuestra vida. Si seguimos caminando, creyendo, esforzándonos y amando a Dios cada día en nuestra vida. Tú y yo no nos podemos poner molestos porque Dios restaura a una persona. Uy, pero es que ese mató 50 personas y cómo Dios lo restauró. Hermano, alegrémonos por eso. Es un alma que no se perdió. Y Dios dice que Él va a trabajar por toda el alma para que no quede ni una que se pierda, sino que todas lleguen al arrepentimiento. Entonces para nosotros debe ser un gozo que no se pierda ni un alma, hermano, porque la gracia de Dios hacia otras personas son para bendición. La misma gracia que Dios derrama sobre nosotros es para bendición de nuestra vida. Y cuando abraza al que volvió, no está soltando al que quedó, que te quede claro. Él no soltó al hermano mayor. Él lo tenía ahí porque estaba con él en su casa. Él tuvo que abrazar al que llegó para que se quedara en su casa nuevamente. Esa es la diferencia que él nunca pudo comprender, porque siempre estaba en contra del Padre y del Hijo. El amor de Dios, hermano, no funciona como cuando usted tiene una torta, un pudín y lo parte en pedazos y lo va repartiendo. No, así no funciona el amor de Dios en nuestra vida. Funciona como un padre con los brazos abiertos, esperando a que sus hijos lleguen para acariciarlos, bendecirlos, perdonarlos y amarlos con todo el corazón. Hermano, a través de este hijo pródigo, aprendamos de la reacción del mayor. Todo lo que usted haga para el Señor, hágalo con amor. Como dice el versículo, como si fuera para el Señor en todo momento de tu vida. Hermano, que tengan una linda tarde. Dios los bendiga grandemente en el nombre de Jesús.